Bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera reunión relacionada al tema del sufrimiento. ¿Cuántos vienen por primera vez? Quiero ver las manos. Hay algunos cuantos que asisten por primera vez. Bueno, el tema está relacionado. Probablemente voy a hacer una recapitulación al final el viernes. Vengan el viernes para tener un cuadro global de lo que vamos a presentar. El sábado voy a concluir al mediodía con un tema que yo considero es el más importante del cristianismo. Quiero agradecerles por la música, es fabulosa. Me encantó ver la forma como se proyectó el canto de en esta ocasión, con los cuadros, algo muy original. No sé si lo hicieron acá en Chile y tendrían que ser chilenos, ¿no es cierto?, con su ingenio en la música. Y los pianistas también, dos pianistas fabulosos. Yo les confesé, creo que fue el día sábado, que a mí me gusta la música. Fracasé tratando de cantar y fracasé también con el piano. Yo cuando era joven en Costa Rica, el mejor predicador de mi infancia, en los días cuando yo estuve en Costa Rica, estamos hablando 43 años atrás y más o menos 43 kilos atrás, yo quería ser un pastor como él, porque este hombre cantaba maravilloso, predicaba lindo y de repente dirigía el coro y después saltaba y se sentaba en el piano y tocaba. Cuando yo fui a estudiar para pastor en México, yo contraté a una pianista, la mejor maestra de piano, Hulda Garza se llamaba ella. Ella falleció en un accidente en Sudamérica después de casada, pero yo quería aprender piano y yo le pregunté a ella, ¿y cuánto tiempo me va a llevar tocar piano? Y me dice, mira Ricardo, si tú practicas 45 minutos todos los días, 5 días a la semana, en un año estás tocando todos los signos del himnario adventista, del viejo, no sé, el nuevo parece que tiene como no sé cuántos signos más, tiene casi 100 himnos más. Y yo estaba tan motivado para aprender que yo practicaba 1 hora al día, incluyendo los fines de semana, el sábado y el domingo, y yo pensaba, bueno, el sábado son himnos, el Señor no se va a enojar, y quizás ese fue el problema, pero después de 2 años en mí se cumplió las palabras de Lucas, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, y nunca pude aprender piano. Bueno, en esta noche vamos a hablar acerca del sufrimiento y sufrir para triunfar. Parece una contradicción, pero ¿saben ustedes que las teorías principales del sufrimiento son teorías dualistas que asumen que para que haya felicidad debe haber dolor y sufrimiento? Para que haya luz debe haber tinieblas. Ahora, yo no estoy muy convencido acerca de esa teoría, aunque hay personas que las explican y tratan de explicarlas elocuentemente, porque yo creo en las doctrinas cristianas, y las doctrinas cristianas presentan un mundo futuro en el cual no va a haber más sufrimiento del todo, ¿comprenden? Sin embargo, dicen, bueno, para que haya felicidad necesitamos un punto de referencia y comparar la felicidad con el sufrimiento, como por ejemplo la pobreza y la riqueza. ¿Quién determina quién es pobre y quién es rico? ¿Qué cantidad es de dinero para el pobre? Y eso varía de lugar en lugar. El Banco Mundial indica que una persona es pobre cuando gana menos de $1.50 al día, más o menos $450 al año. En los Estados Unidos, una persona es pobre cuando gana menos de $14,000 al año, y además de eso recibe ayuda médica, recibe estampillas de alimentos. ¿Comprenden? Pero necesitamos un punto de referencia. Y no quiero aventurarme a esas ideas filosóficas, pero sí quiero mostrar en esta noche que el sufrimiento nos puede ayudar a triunfar. Y es una herramienta o es una experiencia que utilizada apropiadamente nos puede beneficiar. Por el contrario, una vida de algodones, una vida sin problemas, una vida en que todo nos sale a pedir de boca, en que todo nos lo dan en bandeja, no generalmente produce un carácter, una personalidad o una fortitud espiritual que nos puede llevar a triunfar.
Ahora, hay varios tipos de sufrimiento. Y si yo puedo hacer funcionar este aparato, les pudiera mostrar cuáles son. Sufrimos por causas naturales, el sufrimiento natural. Por ejemplo, el que experimentamos como resultado de un terremoto, el resultado de un huracán o de alguna enfermedad. Hay personas que sufren. Y ustedes recordarán, por ejemplo, los músicos, la historia de, era Federico, algunos le dicen Chopin, lo pronuncian creo que Chopin. Era un hombre polaco, un gran músico que era enfermo como él solo. Él tenía todo tipo, su muerte la anunciaron, estuvo al punto de morir varias veces y en los diarios, va a morir, ya están las últimas, y sobrevivía. Y saben, él confesó que el secreto del éxito en su música se debía al sufrimiento. Y en la música él encontraba paz, encontraba alegría. Hay sufrimiento, el provocado, es aquel que nosotros experimentamos ajeno a nuestra voluntad. Esas personas que tratan de mortificarnos, enemigos, y los vemos nosotros en la historia, cómo hay el conquistar, el tratar de conquistar. Parece que estamos teniendo problemas con el micrófono. Podemos cambiarlo, yo puedo utilizar otro de esos que estaban utilizando los cantantes. Parece que estaban operando mejor. Y estos me ajustan el cerebro, lo poquito que me queda de cerebro, y no pienso muy bien. Pero está el provocado, el ajeno a nuestra voluntad. Sin embargo, en esta noche vamos a hablar de un tipo de sufrimiento que es un sufrimiento voluntario, pero no del que hablamos antenoche. Cuando hablamos del sufrimiento que nosotros provocamos, le llamamos el sufrimiento vicario. La palabra vicario lo que implica es sufrir por otros. El sufrimiento vicario es aquel que se puede evadir, sin embargo, se experimenta para beneficiar a otras personas. Y nosotros podríamos considerar algunas ideas del sufrimiento vicario. Muchas gracias. Así que vamos a desconectar y seguimos con este que ya no tiene el famoso SX. Pablo habla de esto. Hoy tuvo un encuentro con Jesús y le apareció una luz celestial que aparentemente por ese encuentro él casi perdió la vista, estaba medio ciego. Por eso él escribe en una de sus epístolas: mirad con cuán grandes letras os escribo. Y habían hermanos que lo apreciaban tanto que ellos hubieran querido dar su vida o sus ojos para él. Yo veo que entre los seres humanos ese tipo de amor es más ejemplificado o demostrado por las madres que nosotros los padres. Y yo simpatizo con ellas. Ustedes se imaginan lo que es tener un niño en el vientre por 9 meses y mirar que llega a cierto número de semanas, empieza a patear, a mover los pies. Y las madres podrían más que nosotros los hombres. Dios nos hizo diferentes, pero con los dos llegamos a ser un todo orgánico maravilloso, más fuerte, pero ellas sí lo muestran. Y este sufrimiento vicario en la iglesia cristiana lo ejemplifica, lo epitomiza la vida de Jesús. Y hay una profecía en el libro de Isaías.
Y noten ustedes que he subrayado algunas palabras, pero fíjese, ciertamente llevó nuestras. Ahora, de paso, déjenme hacer una pausa. Esto está en Isaías 53. Lo que he estado haciendo, ustedes van a recibir estos programas, los que asistan un mínimo de 5 reuniones. Lo van a recibir, pero van a tener que hacer algo. A propósito, le estoy quitando las citas completas para que usted haga una investigación. Yo soy maestro y yo he encontrado que para que la persona aprenda y pueda recordar, tiene que investigar. Así que usted va a tener que buscar, si quiere compartir estos temas con otros, los textos. Si no encuentra alguno, usted le escribe al pastor o a un servidor y yo le puedo decir dónde está. Pero ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es sufrimiento vicario. Sufrir. A veces cuando encontramos a una persona que está sufriendo y lloramos, ay, le damos un abrazo, ¿cómo lo siento? A mí me duele lo mismo que tú. O el padre que castiga al hijo y le da unos cuantos, le da con el cinto, le castiga los glúteos máximos y le dice, mira hijo, a mí me duele más que a ti. No sé si los hijos van a creer eso, ¿no es cierto? Pero Jesús sí lo vivió. Y noten, llevó nuestros pecados, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y aquí subraya eso. ¿Somos rebeldes, sí o no? Bueno, molido por nuestros pecados, castigado, pero sobre Él, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta palabra, fuimos curados. Ahora, esta es una profecía de Isaías que se está proyectando al futuro. Nos garantiza curación. Y el viernes vamos a hablar de ese tiempo, el fin del sufrimiento. Tendrá fin el sufrimiento. Y les voy a dar algunos conceptos, algunas ideas bíblicas relacionadas al fin del sufrimiento. Entonces ahora noten, fuimos descarriados como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, vicario, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. El sufrimiento vicario, el cordero sufriente, de ese vamos a hablar hoy día, porque se aplica a nosotros y a nuestra experiencia es Cristo. ¿Por qué era necesario el sufrimiento vicario de Jesús? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué en vez de Jesús no pudo haber muerto un ángel o un profeta o un patriarca o un querubín o un arcángel? Perdón, el arcángel sería Jesús, pero algún otro ángel, un serafín quise decir. ¿Por qué razón? Bueno, todos habíamos pecado y todos hemos pecado, y ya lo hablamos ayer. Un niño al nacer, nace en este instante y muere un par de minutos después. Ese niño necesitaba el sacrificio de Jesús. ¿Ok? Entonces la paga del pecado es muerte. Pero eso se hizo bien complejo. ¿Por qué razón? Porque el pecado, que es transgresión de la ley de Dios, una ley eterna y perfecta, demandaba un precio eterno y perfecto. Sin embargo, como el que pecó fue un ser imperfecto y finito, un ser humano, el que tenía que pagar el precio debía ser un ser divino humano. ¿Comprenden? Y esa filosofía o esa explicación la hizo un padre patrístico que se llamaba Anselmo, y el sufrimiento vicario de Jesús requería muerte. La paga del pecado requería muerte, pero como la ley que nosotros seres finitos transgredimos era una ley perfecta, el sacrificio requería un ser perfecto. Sin embargo, como el que la quebrantó fue un ser finito, requería que también
esa persona fuera finita. Por eso solamente el sacrificio de Cristo podía pagar por nuestros pecados. Y por eso la muerte de Jesús es el único sacrificio vicario que podía pagar por las muertes de nuestras transgresiones. Ahora, hay más al respecto que enseña la Biblia relacionado al tema. Mas el Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, estando justificados. Esa muerte nos justificó y además de eso nos salvó. Seremos salvos acá, pero aquí dice fuimos justificados y seremos salvos de la ira. Y es que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, por esa razón, es importante que nosotros en el tema del sufrimiento pongamos en la ecuación, en el tema, en el menú, el sacrificio y los sufrimientos del Mesías. ¿Y saben por qué razón? Porque de alguna manera nosotros también, para poder ser salvos, esa salvación que se promete, nosotros debemos de unirnos a Él y aún experimentar sufrimiento. Y yo mencioné el primer día, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y van a haber personas que nos perseguirán, como ha ocurrido en antaño y como lo dice la Biblia en los Evangelios, en San Juan el capítulo 16, que nos perseguirán, nos matarán, y aquellos que nos persigan pensarán que están rindiendo servicio a Dios. Entonces, para que nosotros podamos ser beneficiados del sacrificio de Jesús, Dios permitió que hiciéramos un pacto. Y un pacto es una alianza. Es una alianza. Y noten que en ese pacto yo he puesto un corazón. Pero un pacto es un convenio, una alianza. Y Él estableció ese pacto que interviniendo la muerte nosotros pudiéramos recibir remisión de los pecados. Y nuestras transgresiones entonces iban a ser borradas. Borrón y cuenta nueva. Como cuando se nos pudiera perdonar una deuda, que entre los seres humanos a veces es muy difícil que nosotros lo hagamos o lo recibamos gratuitamente. El triunfo de Jesús es la clave de nuestro triunfo sobre Satanás. Porque fue cuando fue con el sacrificio de Jesús que Satanás perdió acceso y a la acusación que Él nos diría, que Él tenía, o las acusaciones que Él daba con nosotros. Ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Fíjese, delante, día y noche, y ellos han vencido. Entonces nosotros, con el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento vicario, nosotros vencemos. Él sufrió lo que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos ser salvos y poder triunfar y poder tener la oportunidad de vivir en ese mundo nuevo que Él ha prometido. Ahora es el fin de este mundo y el príncipe de este mundo será echado afuera. Yo mencioné anoche brevemente, hay personas que dicen, no, Dios está en control y Él es el que quita y pone reyes. ¿Será cierto eso? En realidad, lo que dice la Biblia y en varios lugares es que el príncipe de este mundo es Satanás. Y si usted ve, probablemente el ejército o la representación satánica en seres humanos es mayor que aquella que tiene nuestro Padre Creador del cielo. Yo les mencioné el sábado, los que estuvieron acá el sábado, en el mundo vemos hoy día 2.200 millones de cristianos. 2.200 millones de cristianos. En los americanos dicen que son 2 billones punto 2, pero para nosotros los hispanos 1 billón es 1 millón de millones, ¿no es cierto?
Para el americano, 1 billón es 1.000 millones. Así que cuando ustedes hablan de la deuda nacional en los Estados Unidos y hablan de trillones y de billones, no es lo mismo que representaría en la forma como nosotros computamos. Sin embargo, el punto es que el príncipe, el mundo, él es el que está. Somos 2.200 millones de cristianos, pero en el mundo hay más de 7.000 millones y dentro de habitantes, y dentro de los 2.200 millones de cristianos hay personas que tienen ideas ideas sumamente radicales. Hay cristianos que no creen en la creación, que tienen otro criterio de Dios, que no es el que necesariamente presenta la Biblia. Triunfo y reciprocidad. Ahora voy a dedicar un par de minutos hablando del tema del versículo más conocido relacionado al sacrificio vicario de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde está la jovencita que dirigió el canto? El amor. ¿Cómo es que ese canto subraya la importancia del amor? Y yo he utilizado el término reciprocidad porque Dios nos amó, nos dio, es generoso para que nosotros creamos. Nosotros, la palabra creer en la Biblia es la misma que se utiliza para fe. Y la fe es algo sumamente importante. Yo nunca he visto a Dios, pero yo tengo fe que Él existe. Hay muchas cosas que únicamente la podemos aceptar por fe. Por ejemplo, en la materia que existen las moléculas, y en ese piano, en el teclado hay moléculas, y dentro de las moléculas hay partículas microscópicas que pueden verse únicamente con microscopios atómicos, y está el átomo. Y el átomo tiene protones y electrones que giran alrededor, y hay otras partículas de los átomos que se llaman neutrones que nadie los puede ver. Sin embargo, creemos que existen. Bueno, ¿qué acerca del oxígeno? Creemos que existe el oxígeno, pero no lo vemos y lo respiramos. Hay cosas que nosotros aceptamos por fe, y yo acepto a Dios por fe. Y yo acepto que Él nos ha dado un libro, un volumen que se llama Biblia, en la cual desenmaraña el tema del sufrimiento, desde su origen hasta su fin. Y eso es lo que he estado tratando durante esta semana, y seguiré compartiendo con ustedes algunos de los conceptos que yo he aprendido. Pero el corazón humano, del ser humano, es engañoso. Es más, Jeremías, el profeta, dice que nuestro corazón es perverso, es engañoso y perverso. Dicen que es como el puño de tu mano. Sí, el corazón es más o menos, pero es un músculo increíblemente poderoso. Palpita 70, no sé cuántas veces. Creo que entre más viejos nos ponemos, aumenta la palpitación, quizá por todo el tejido adiposo que se añade, y entre más paso acá en Chile, la atención es maravillosa. Hoy Daniel Jiménez me llevó a comer un lugar y comí un guiso de chocolo, no sé cuántas libras aumenté. Tuve dificultad entrando en la ropa antes de venir acá, y ya tengo 20 minutos manteniendo la respiración para que no caiga el vientre. Pero nos especializamos a cierta edad a desarrollar tejido adiposo. Pero el corazón es engañoso y perverso. Y saben ustedes que la Biblia habla de corazones engordados. Pasajes como Mateo 17, en el libro de Isaías también. Habéis engordado vuestros corazones como para el matadero. Hablando del mismo tema que se estaba mencionando en Isaías el capítulo 53. Corazones
engañosos y perversos. Mi suegro murió de un ataque masivo y él tenía algo, le dolía el brazo y él pensaba que era el esófago y lo fui a visitar una tarde. ¿Y qué ocurre? Tenía ya varios días, Ricardo me decía flaco, por cariño, pero ¿y cómo estás, viejo? Yo le decía viejo. Y entonces, mal, dice, el esófago. Y estaba tomando Pepto-Bismol, y le habían dado ya varios ataques masivos. Finalmente murió de uno fulminante. Estaba en la cama, mi suegra estaba cuidando a la hija mía, yo estaba haciendo unas visitas pastorales en la parte sur de Los Ángeles, y él estaba leyendo una Biblia con letra grande que yo le había obsequiado, y murió con la Biblia en el pecho. Y los anteojos un poco desencajados. Él no se cuidaba mucho de la dieta y murió así, y yo quiero irme así, por eso ya no me cuido yo mucho de la dieta. Y cuando me llevó y Daniel le dijo, mira, este es un guiso. ¿Cuál era el nombre del guiso ese? Pastel, sí. Bueno, inmenso, yo no sé, no lo pude. Pero el corazón es engañoso y perfecto. Ustedes saben, es algo interesante. Nosotros los seres humanos, la forma como Dios nos crió es increíble. Constantemente mueren células que son respuestas con otras células nuevas. Por esa razón nosotros los hombres debemos cambiarnos las camisetas, la ropa interior por lo menos una vez a la semana, porque está lleno de células muertas. Así que de cuando en cuando no viene bien, hay que lavarse, deshacerse esas células muertas. Pero yo jugaba tenis con un cardiólogo sudamericano en Los Ángeles, y él me dijo, Ricardo, lo mismo que ocurre con la piel externamente ocurre con los órganos internos. Parece que se renuevan con células nuevas. ¿Cuál es el procedimiento? No sé, pero él me dijo, ahora no sé si es cierto, y si hay algún doctor que sepa de eso, por favor me corrige, y yo no quiero dar versiones que sean equivocadas, pero él me dijo que cada 6 meses tenemos un corazón totalmente diferente con células nuevas. Y de ahí va un consejo para los solteros. Si usted recientemente se le declaró a una chica y le rechazó, trate dentro de 6 meses, quizá con el corazón nuevo cambie de pensar. Pero aunque no sea así, la Biblia dice que Dios puede transformar y cambiar ese corazón nuevo, perverso y malvado. Podríamos considerarlo que ese Jesús que nos amó, del cual cantamos en el canto tema, es el mejor cardiólogo del alma. Y en medio del sufrimiento, del dolor, ese Dios nos puede dar paz y nos puede dar esperanza. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre, de ese viejo corazón, hay algo que podemos hacer nosotros. No podemos confiar plenamente en la soberanía divina. Quita, por favor, Señor, este corazón mío pervertido. Él tiene el poder de hacerlo, pero Él no lo hace. Él quiere que haya una especie de, diríamos en inglés, partnership, que sería una asociación, que nos asociemos con Él. Había un predicador chileno, Carlos Eichleman. Él era de Chile, ¿no es cierto? ¿Cuántos conocieron a Carlos Eichleman? Era un predicador fabuloso. Yo conocí a Carlos, y Alfredo era que hermano de él, pero Carlos, recuerdo una vez en una convocación grande, yo estaba pequeño, tendría unos 13, 14 años de edad, predicó la introducción del sermón. Él dijo: mis amados, en esta mañana voy a predicarles de un viejo que está en esta audiencia, dice, un viejo quisquilloso, metiche, mentiroso, peleonero. Y ese viejo se llama el viejo hombre, y predicó de este texto. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado.
Y probablemente no son ese tipo de vicios que nosotros conocemos, ¿no es cierto? La marihuana o cualquier otro tipo de estupefaciente sería. Cualquiera de esos asuntos adictivos. No, tenemos vicios, tenemos nuestro comportamiento enviciado, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar. Pueden ser vicios que no parecieran inocuos, pero ante los ojos de Dios, ante los ojos de los cielos, no son tan inocuos. Y nos dice, y vestíos del nuevo hombre creado según la justicia y la santidad y la verdad. Y dice, sin mentira, sin enojo, trabajador y honesto. Trabajador y honesto. Y con eso se va a minorar grandemente el sufrimiento nuestro, el voluntario. Yo hice un estudio, terminé hace un par de años, un estudio cualitativo de hispanos multimillonarios que emigraron a los Estados Unidos en pobreza, sin nada. Uno de ellos llegó con $6, por ejemplo, otro llevaba $70. Y hoy día son multimillonarios. Tienen, no sé cuál sería la palabra para un network, tienen un capital de algunos de 70 millones, 40 millones, 30 millones. Y ellos decían, trabajo honesto. Y la gran mayoría de ellos religiosos. Trabajo honesto. El trabajo es una salvaguarda contra el pecado. Mente vacía, taller de Satanás. ¿Recuerdan ese refrán? Yo tengo un libro de refranes de Chile. Yo tengo, inclusive escribí tengo un libro de refranes. Le regalé uno le voy a tener que le regalé. Lo que voy a hacer es, creo que me queda uno más. Lo que voy a hacer es, lo voy a obsequiar el día de mañana. Lo voy a obsequiar a un miembro de iglesia que traiga más visitantes. ¿Qué tal sería? Sí, lo voy a traer. Yo le regalé uno al pastor Fuentes y tengo otro en la maleta. Lo voy a obsequiar mañana a la persona que traiga más visitantes. Ahora, sigamos adelante. Pero el triunfo espiritual y el viejo ser, ¿cómo cambiamos nosotros a este viejo hombre? ¿Cómo lo hacemos? Dios ha dado una ceremonia que se llama bautismo. Y la palabra que utilizó Jesús se usa en la Biblia es baptizo, que quiere decir sumergir. Y este próximo sábado vamos a tener una ceremonia de bautismo en este lugar. No sé si será acá, si lo hacen no sé cómo se va a hacer, pero les invitamos a los visitantes para que vengan. Pero el bautismo bíblico no es necesariamente el mismo tipo de bautismo que se practica en otros lugares. La persona es sumergida completamente, porque representa una muerte. La muerte completa del ser humano debe ser sumergido y la persona nace en novedad de vida. Por esa razón yo puse este cuadro. Noten, acá está Jesús, la resurrección. El ministerio de Jesús en su sacrificio vicario. Él nos salva, nos ayuda, y Él quiere que nosotros en esa asociación, en esa reciprocidad, nosotros hagamos lo que Él nos pide. El sufrimiento del hombre no es vicario, pero es correctivo, corrige, tiene como fin pulirnos, como cuando se pule un mueble. ¿Saben? La lija raspa y lo pule, y el sufrimiento, eso es lo que tiene como fin. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. El salmista por eso le pedía a Dios, envíame pruebas, así decía, envíame pruebas.
porque las pruebas tienen el potencial generalmente de acercarnos a Dios. Es más, estuve leyendo no hace mucho un artículo de los ateos. Aún los ateos, esos que dicen que no hay Dios, cuando están sufriendo terriblemente y están al borde de la muerte, ¿saben a quién invocan? Invocan a Dios. Invocan a Dios. No sé si la ilustración que mencionó el pastor Fuentes de este marinero que se iba de pique al barco era creyente, pero yo sí sé y he leído y digamos, a personas aún de esas que dicen que no creen en Dios, en momentos sumamente difíciles acuden a Él. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte, del sepulcro. Mis amados, el sufrimiento nos puede ayudar a triunfar. ¿Comprenden? Parece contradictorio, como lo mencionó nuestro querido maestro de ceremonias. Sin embargo, nosotros sufrimos para triunfar. Y hay otros textos que lo verifican. El siervo no es mayor que su señor. Estas son palabras de Jesús. Fíjese, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí, fíjese, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si yo he sufrido, vosotros tenéis que sufrir, porque si nosotros somos cristianos, emulamos, imitamos y seguimos el ejemplo y las pisadas de Jesús. No lo vamos a evadir. Todo tipo de sufrimiento vamos a experimentar. No podemos echarle la culpa siempre a Dios, porque la Biblia dice que Dios puede castigar. Es difícil determinar que el sufrimiento de alguna persona fue causada por Dios, pero Dios en sus juicios castigó a los antidiluvianos y los destruyó. No era una muerte muy agradable. No sé si ustedes han experimentado la asfixia que produce el estar bajo agua sin poder respirar. A mí me pasó en una ocasión. Es terrible. Cuando uno no puede salir del agua por corrientes marinas y tú quieres respirar y ya no tienes aire en los pulmones, es una desesperación increíble. Así murieron los antidiluvianos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Mis amados, vamos a experimentar sufrimiento. Ese sufrimiento que nos maltrata como un flagelo, que viene de amigos, de vecinos, a veces de aquellos que más queremos, a veces aquellos que quizá nos prometieron fidelidad y protección durante el matrimonio. Y usted mira, el índice de divorcio es monumental en el mundo. Hay matrimonios que parece que en vez de haberlos casado el ministro de la iglesia, los casó el ministro de guerra del país. Palabras, pero Dios en ese problema nos da, fíjese, ánimo en la tribulación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. El estudiante que está haciendo su tesis de grado o de posgrado, terrible las experiencias que pasan, pero entre más dura la lucha, más sabrosa, más feliz la graduación, ¿no es cierto? Más feliz la victoria. Fíjense ustedes, sufrir para triunfar. Ustedes ven esos atletas profesionales, por ejemplo, tenistas que en un partido de tenis ganan $1 millón, $2 millones, increíble. Yo pensé por un tiempo, hace algunos años, dejar la enseñanza para dedicarme al tenis profesional y ganar millones. No es posible. Hay que empezar desde chicos. Se requiere dedicación, esfuerzo. Los que alzan pesas tienen un dicho que dice
no pain, no gain, así le llaman, rima en inglés. Si no hay dolor, no va a haber crecimiento. No pain, no gain, dicen esos. Es el dicho. El sufrimiento va a pulir nuestros caracteres, nos va a embellecer. Y tenemos la esperanza de la gloria venidera. Pensemos en aquel mundo del cual vamos a hablar el viernes. No más dolor ni clamor. Todas las primeras cosas habrán pasado. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y quise traer este tema porque Dios está con nosotros y Él sabe que tenemos enemigos que físicamente nos pueden maltratar, pero no espiritualmente. La palabra alma no la vamos a discutir mucho. En el contexto bíblico representa al ser humano. Y lo menciono porque hay creencias. Hay personas que piensan que dentro de nosotros hay un alma viviente, que cuando muere el cuerpo queda en un lado, pero el alma, si la persona era buena, se va al paraíso, si era mala se va al infierno, y si era más o menos donde están la mayoría, se van al purgatorio. ¿Dónde van los muertos cuando mueren? ¿A dónde van? No van a ningún lugar. No ve que están muertos, los tienen que llevar. Pero el punto es el siguiente: no existe tal cosa. ¿Comprenden? La enseñanza bíblica es que cuando nosotros morimos va a haber una resurrección. Va a haber una resurrección al final. Esa creencia no es bíblica. En Costa Rica había una señora alemana que tenía agricultores. Hay una parte de Alemania, en Costa Rica, se llama Monteverde, no sé si los que han estado por allá, pero emigraron europeos que llegaron a esa región, y había una señora que tenía un hijo fornido, bien fuerte, el chico, grande como un refrigerador, y comía como esos chicos, así como lima nueva. Mi padre me decía cuando yo era pequeño: hijo, a ti me saldría más barato vestirte de oro que darte de comer. Pero esta señora, su hijo murió, su hijo falleció. Había un caballo, cuando los caballos tienen la pata de atrás, trasera así un poco relajada, patean, están listos para patear, y le dio una patada en el pecho y el chico murió. Y la madre, muy devota a su religión, le pagaba anualmente misas para que saliera del purgatorio a la gloria. Ella tenía 15 años pagándole misa. Y ya ella le decía: ¿pero cuándo? Y el ministro le decía: no, mira, ya está casi por salir. Ya cada año le decía: pero usted me está diciendo lo mismo hace tantos años. No, ya finalmente, ya no, yo estoy desesperada. No, le dijo: su hijo tiene un pie en el purgatorio y otro en la gloria. Ya está, ya con una misa más. De veras, le dijo ella, un pie en el purgatorio y otro en la gloria. Entonces no le pago la misa. Y el hombre se extrañó, le dijo: ¿y por qué razón? Porque yo me acuerdo de mi hijo fornido, y yo estoy segura que si él tiene un pie en la gloria, él se las va a ingeniar de sacar el otro del purgatorio, o sea, a ver si que no le pagó la misa. Estamos hablando de ideas, no son ideas bíblicas. El punto es que vamos a sufrir porque hay personas que nos maltratan. Abuso verbal, abuso psicológico, abuso emocional, abuso de propiedad. Sin embargo, Dios está con nosotros y nos dice: no temas, no desmayes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Dios sufre con sus hijos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y los salvó en su gran amor. Él está con nosotros. Ese mismo Jesús del cual nosotros cantamos. Las pruebas, eso sí, en el interín, ese sufrimiento, son como un filtro. En el mundo adventista hay una teoría que dice, o una enseñanza teológica que dice que va a haber un zarandeo. Y es como un filtro, y note cómo lo presenta Pablo: es preciso que entre vosotros haya pruebas para que se hagan manifiestos
los que serán aprobados. Es parte de la escuela cristiana. Es parte del cristianismo. El sufrimiento es parte de ser hijo de Dios y nos da una prescripción maravillosa. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Me encanta este texto. Consolarnos los unos a los otros. Seamos positivos. Había un profesor allá en los 60, 50, los 60, se llama B.F. Skinner. Él hacía experimentos con palomas, era en la Universidad de Harvard. Él hacía con muchos animales, pero con palomas, y él ponía una mesa de ping-pong contra la pared y hacía que las palomas con sus alas agarraran la mesa estaba contra la pared, pero cuando las palomas agarraban las pelotas de ping-pong y las hacían rebotar contra la pared, él les daba una recompensa, unos granitos de maíz. Y él desarrolló una teoría que se llama Positive Reinforcement, reforzamiento positivo. Pensemos en lo positivo. Hablemos positivamente a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, con las personas con las cuales nosotros sociabilizamos. Y consolémonos, como dice Pablo. Noten una vez más, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también en la consolación. Sufrimos, y posiblemente yo estoy sufriendo hoy más que tú, pero consolémonos los unos a los otros. Y en la iglesia adventista usted va a encontrar una familia en la cual puede añadir el gran número de amigos consoladores. Sufrir para triunfar, en lo cual a vosotros os alegráis un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra prueba, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En efecto, mis amados, sufrir para triunfar. Madame Curie por 4 años estuvo experimentando con su esposo con radio. Hervía en una estufa chica, abiertamente, sin ningún tipo de protección, para producir radio el equivalente a un granito de frijol, sin saber que estaban siendo expuestos a rayos mortales. Pero el sacrificio de ellos ha representado la salvación de muchas personas que se han beneficiado de la radiación, y gente notables, como por ejemplo Lance Armstrong. ¿Recuerdan ese gran ciclista? Sufrir para triunfar. Y concluyo con ese texto. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nos invita a que sigamos sus mismos sufrimientos. No van a ser del nivel que Él experimentó, pero Él quiere que así como yo, si yo mismo sufrí, vosotros también experimentarás el sufrimiento siguiendo mis pisadas. ¿Habría alguna persona acá presente que quisiera agradecer públicamente, levantando su mano a Jesús por lo que Él hizo por nosotros, por su sacrificio vicario? ¿Habría alguna persona? Yo quisiera orar por ti. Amén. Si usted tiene alguna pregunta,
y usted quisiera saber un poco más acerca de este tema, de otras enseñanzas bíblicas, no olvide llenar la tarjetita que recibió en la entrada. Mientras tanto, me gustaría concluir con una oración. Inclinemos el rostro. Dios Santísimo, cuán agradecidos estamos por el sacrificio vicario de Jesús. Estamos agradecidos porque sabemos que en su sufrimiento encontramos nosotros éxito espiritual. Estamos agradecidos porque aunque tenemos corazones de esos perversos, engañosos, tú nos puedes dar un corazón nuevo. Queremos pedirte que nos ayudes para poder soportar el sufrimiento tal como tú lo soportaste y con la ayuda que tú nos brindas. También estamos muy agradecidos por todas aquellas personas que están acá reunidas, que han elevado sus manos, levantado sus manos, indicando que desean agradecerte por lo que tú has hecho por nosotros, por tu sacrificio vicario. Rogamos tu bendición hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.